Hola a todos. El otro día terminamos hablando sobre los óxidos. Luego haremos una corrección de los ejercicios que tenemos pendientes. Antes de comenzar, quería recordaros que hay una serie de cosas importantes a la hora de hablar de la formulación. La primera de ellas es la diferencia que hay entre la valencia y el número de oxidación, siendo la valencia la capacidad de combinarse que tiene un átomo con otro, y el número de oxidación es como una concretización de la valencia. El número de oxidación tiene signo positivo o negativo y me dice cuántos electrones quiere ceder o ganar cada uno de los elementos. Os dije también que deberíais ya de conocer o de haber memorizado los símbolos de los elementos químicos, los nombres y también sus números de oxidación. Pero además quería que quedara muy clara la diferencia que hay entre la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática, porque es muy importante y hay mucha confusión entre el alumnado cuando hablamos sobre ella. En el primer caso, en la nomenclatura de stock, escribimos con números romanos entre paréntesis en el nombre. Esos números romanos representan el número de oxidación del elemento. Mientras que en la nomenclatura sistemática utilizamos prefijos y esos prefijos lo que me dicen es el número de átomos de ese elemento que hay en esa fórmula. Así que son completamente diferentes. Es muy importante que eso os quede claro. Por último, me gustaría remarcar, por si alguien no lo conoce o no le suena, la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? La IUPAC es un organismo internacional, son unas siglas. Es un organismo internacional, ¿os acordáis? Cuando hemos hablado sobre las unidades de medida, hablamos del Sistema Internacional de Unidades. En este caso, ese sistema internacional se llama IUPAC y es un organismo que se dedica a decirnos las reglas de formulación y de nomenclatura a nivel mundial. Porque estamos hablando del lenguaje de la química y ese lenguaje debe de ser universal e igual para todo el mundo, para todo el planeta, para que podamos ponernos de acuerdo y entendernos los unos con los otros. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la formulación de los hidruros. Como título vamos a escribir primero, bueno, vamos a poner esto un poco más grande, combinaciones con hidrógeno. Vamos a estudiar cuáles son todas las posibles combinaciones que existen con el hidrógeno. Y vamos a ver, deberíamos de tener claro, y si no os recomiendo utilizar la tabla periódica, que el hidrógeno tiene dos números de oxidación. ¿Cuáles son? El +1 y el -1. Os recuerdo que esto está relacionado con las configuraciones electrónicas y con la regla del octeto, de manera que el hidrógeno puede querer soltar un electrón o ganar otro. Puede hacer esas dos cosas. Según esto, hay dos tipos de compuestos posibles para cuando se combina un elemento con el hidrógeno. Dos tipos de compuestos. El primero de esos dos tipos es o se llama, mejor dicho,
Se llama hidruros. Quiero que os fijéis en esta terminación, uro. Es la primera vez que sale, pero va a ser muy importante. Hidruro, o la terminación uro, mejor dicho, significa... perdón. Uro, la terminación uro, significa negativo. Así que, en este caso, el hidrógeno, voy a ponerlo así, actúa con el número de oxidación, actúa con el número de oxidación menos 1. Además, hay el segundo tipo de compuestos, se llaman haluros. Fijaros que aquí también está la terminación uro, solo que aquí está acompañando a la primera parte hidrógeno, por eso hemos dicho que el hidrógeno actúa con -1, y aquí está acompañando a una primera parte que pone al. Al nos hace pensar en los halógenos, y los halógenos son los elementos del grupo 17. Así que en este caso son esos elementos los que van a ser negativos, y por lo tanto el hidrógeno actuará, si los otros son negativos, el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1. Por eso dije aquí al principio que había dos tipos de compuestos, en el que el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1 y en el que actúa con número de oxidación menos 1. Sin embargo, otra cosilla que es importante saber es que dentro de los hidruros puede haber dos tipos. Existen los hidruros metálicos, cuando el elemento que se combina con el hidrógeno es un metal, y los hidruros no metálicos, cuando el elemento que se combina con el hidrógeno es un no metal. Vamos a comenzar, entre todos estos tipos, a hablar de los hidruros metálicos. Así que en vuestra libreta os recomiendo que pongáis un asterisco, hidruros metálicos. Vale. Venga, vamos a ver. Decíamos, el hidrógeno actúa con número de oxidación menos 1. En todas las fórmulas químicas, y aquí también, el elemento negativo, si queréis podemos apuntarlo aquí como una nota, aunque no sé si lo escribimos ya en el otro vídeo. En las fórmulas, en todas las fórmulas químicas, escribimos a la derecha el elemento negativo. Así que en el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno estará a la derecha. Vamos a poner algún ejemplo de hidruro metálico. A ver, CaH2. Ese sería, en la nomenclatura sistemática, el hidruro de calcio. Alguien puede preguntarme, si en la sistemática utilizamos prefijos, ¿por qué aquí no hemos puesto dihidruro de calcio? Y esto ya lo comentamos para los óxidos y aquí se sigue cumpliendo. Como el calcio solamente tiene un número de oxidación, que es más 2,
no hace falta especificar qué hidruro de calcio es. Simplemente con hidruro de calcio ya sabemos que se trata de este porque no hay otro. En la nomenclatura de stock igual. No tenemos que especificar no tenemos que especificar, voy a escribirlo bien, hidruro de calcio. No hace falta poner entre paréntesis el número de oxidación del calcio. Por cierto, vamos a aprender a hacer la cuenta para saber los números de oxidación. Según lo que yo acabo de decir, sabemos que el hidrógeno, como es un hidruro, actúa con número de oxidación -1 y porque está a la derecha de la fórmula que está utilizando el número de oxidación negativo. Así que el hidrógeno -1. Como hay dos hidrógenos, 2 por -1 son -2. Y como solamente hay un átomo de calcio, el calcio tendrá, para poder compensar las cargas, que tener +2 de número de oxidación, que precisamente es el número de oxidación único posible para el calcio. Estos números que escribo aquí arriba en naranja no forman parte de la fórmula, es solamente para dejar claro cuáles son sus números de oxidación. Otro ejemplo de hidruro metálico, MnH2. Mn es el manganeso. Entonces, en este caso, lo primero que haría yo si fuera vosotros es pensar si el manganeso tiene más de un número de oxidación o no. Como el manganeso, si todavía no lo sabéis, utilizar la tabla periódica tiene más de un número de oxidación, tiene muchos, tenemos que decir de qué hidruro metálico se trata. Entonces, tenemos que decir que es dihidruro de manganeso. En la nomenclatura sistemática, y en la nomenclatura de stock será hidruro de manganeso, y hay que poner su número de oxidación entre paréntesis. ¿Cuál es su número de oxidación? Pues por lo mismo que hemos hecho antes con el calcio, -1 del hidrógeno por 2 son -2, así que el manganeso tiene número de oxidación +2. En la nomenclatura de stock se escribe con números romanos. Otro ejemplo, HgH2. Os digo lo mismo, comprobad primero si en este caso el mercurio tiene más de un número de oxidación. La respuesta es que sí, el mercurio tiene más de un número de oxidación y por eso se llama dihidruro de mercurio. Mercurio. O hidruro de mercurio 2. Más ejemplos. El cobre. El cobre tiene también más de un número de oxidación, así que tenemos que especificar con prefijos. ¿Cómo se llamaría este si solamente hay un átomo de hidrógeno? Cuando solo hay un átomo de hidrógeno, el prefijo a utilizar es mono. Monohidruro de cobre. Y aquí en la fórmula, en la nomenclatura de stock, sería hidruro de cobre y entre paréntesis tenemos que poner su número de oxidación. Vamos a ver su número de oxidación. Si el del hidrógeno es -1 y solamente hay un átomo aquí y un átomo aquí, este por narices tiene que ser +1. Así que hidruro de cobre 1, número romano. Último ejemplo que ponemos, FeH3. En este caso pensamos, ¿tiene el hierro más de un número de oxidación? Sí, tiene 2, +2 y +3. Así que trihidruro de hierro. Fijaros que para hacer la nomenclatura sistemática no necesitamos... es que si hablo mientras que escribo, no... Trihidruro de hierro. Fijaros que para hacer la nomenclatura sistemática no necesitamos saber cuáles son sus números de oxidación, pero para la nomenclatura de stock sí. Sería hidruro de hierro y entre paréntesis 3 en este caso, porque 3 por -1 son -3
Así que el hierro, como solamente hay un átomo de hierro, tiene que tener más 3 para que se compensen las cargas positivas con las cargas negativas. Esto es lo más importante que tenéis que saber sobre los hidruros metálicos.